Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. En cuanto a por qué es preocupante, bueno, es preocupante por el presente y por el futuro. Por el presente, en la medida en que un niño o una niña con sobrepeso o con obesidad está afrontando hoy ya diversos problemas. Probablemente pueda estar afrontando problemas de salud. Se están dando ya casos, por ejemplo, son casos extremos, pero que no se conocían en la literatura científica de nuestro país, de diabetes tipo 2, la diabetes que no es por un fallo del páncreas, que sería la diabetes tipo 1, que está, pues te toca y te toca, sino que es la que viene motivada precisamente por un problema de sobrepeso. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Segons les últimes dades, el 40% dels nens i les nenes a Espanya pateixen problemes de sobrepès o d'obesitat, i les dades a Catalunya pràcticament són idèntiques. Per què aquesta dada ens hauria de preocupar? Per què ens hauria d'ocupar? Per què aquesta dada és important? Doncs perquè sabem del cert, ens ho diuen les investigacions, que les criatures amb sobrepès o obesitat d'ara seran els adults amb sobrepès o obesitat del futur. I això perquè és important. Sempre tendim a pensar que la obesitat només és un problema estètic, quan en realitat això no és cap problema, és una qüestió de percepció i que depèn molt del moment cultural i del moment històric en què s'està vivint aquella obesitat. Però què ens diu l'evidència sobre els problemes objectius que pot generar l'obesitat en la salut? Doncs, d'entrada, incrementa el risc de patir una llarga llista de malalties com, per exemple, l'infart agut de miocardi, diabetis tipus 2, ictus, problemes ginecològics, disfuncions erèctils, colesterol, hipertensió, etc. Per tant, l'obesitat i el sobrepès no són problemes estètics, sinó que són, de manera objectiva, problemes de salut. Avui en volem parlar perquè s'acaba de publicar fa molt poquet, ho ha fet la Fundació Eroski, un informe sobre obesitat infantil que es diu Informe sobre obesitat infantil a Espanya l'any 2021. En volem parlar amb una de les persones que l'ha dirigit. Sants i estalvis. Amb Adam Martín. Alejandro Martínez Berriochoa, director general de la Fundación Eroski. Bona tarda, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Abans de començar, no sé si entens el català, tu, o canvio el castellà. Pues en castellano mejor, sí. Si quieres te respondo en euskera y entonces ya la liamos. Entonces ya la acabamos de liar, ¿no? Me encantaría que fuera posible, pero de momento no. Vamos a empezar. ¿Por qué esta necesidad de una guía tan exhaustiva como esta? Porque para empezar hay que destacar que es una guía realmente que profundiza mucho en el fenómeno de la obesidad infantil, ¿no? Pero, ¿de dónde sale? Bueno, esto sale de dos factores, ¿no? Uno sería, si quieres decirlo así, el factor externo, y es que el problema de la obesidad infantil es un problema realmente complejo, grande y complejo y multifactorial, y por lo tanto un análisis debe hacerse con exhaustividad, y esto ha llevado a que sea realmente pues ancho e intenso, ¿no? Y el otro factor sería más interno, y es la vocación que tenemos en la Fundación Eroski desde hace pues mucho tiempo en trabajar para proporcionar información desde un punto de vista de veracidad y de utilidad para los consumidores en lo que es la llevanza de una vida saludable y sostenible, y el tema de la prevención de la obesidad infantil pues es uno de los ejes importantes que debe trabajarse, porque nos estamos jugando el futuro de los más pequeños. Parece que no lo acabamos de tener claro ese punto, ¿no? Por lo general hay una percepción sobre el sobrepeso y sobre la obesidad infantil que nos suele decir que, bueno, un niño o una niña rolliza es saludable, ¿no? Quizás sea una herencia de hace unos cuantos años, pero todavía seguimos teniendo esa percepción de que, bueno, pues un niño o una niña que está un poquito con sobrepeso, pues incluso puede ser saludable, ¿no? Cuando en realidad es la puerta a una serie de problemas de los que luego hablaremos, ¿no? Bueno, de hecho ha cambiado mucho la percepción. En los años 80, si miramos los datos que se conservan de esa época en cuanto a cuántos niños podían tener problemas de sobrepeso y de obesidad, el porcentaje era muy bajo. Y por lo tanto esa idea de que, como hemos estado en una guerra donde se pasaba hambre y entonces estar gordito es ser saludable, realmente pertenece un poco a un imaginario colectivo que no es nada cierto. Sí que es verdad que el canon se va un poco adaptando a lo que uno va viendo, ¿no? Y cuando hay un 40% de niños y niñas con sobrepeso y obesidad, pues eso significa que uno ve habitualmente niños pues eso, un poco regordetes, un poco obesos, y va adaptando su ojo a que eso se convierta en algo natural, cuando realmente no lo es. El peso ideal estaría bastante por debajo de lo que tenemos hoy en día,
y tenemos que adecuar nuestra manera de mirar para buscar ese dato más idóneo. Vamos a los datos. El 40% de los niños y niñas en España tienen obesidad o sobrepeso. Las dos. Luego, si vamos al sobrepeso, a la obesidad, nos vamos cerca de un 20 y pico %, ¿no? Son cifras que son preocupantes, pero ¿por qué? ¿Por qué es preocupante que un niño o una niña tenga sobrepeso o ya tenga directamente obesidad? ¿Qué sucede en ese momento o qué puede suceder después? Bueno, son varias cosas las que hay que reseñar. La primera es que eso es lo que dicen los datos, no solo los datos de uno u otro estudio, sino todos los datos de los estudios bien elaborados, y por lo tanto es un dato que no es controvertido, no es controvertido. Sí que puede variar un poco en función de la comunidad autónoma que uno analice, porque no estamos hablando de un dato absolutamente uniforme, y esto también nos da pistas de dónde las cosas se pueden estar haciendo mejor. En cuanto a por qué es preocupante, bueno, es preocupante por el presente y por el futuro. Por el presente, en la medida en que un niño o una niña con sobrepeso o con obesidad está afrontando hoy ya diversos problemas. Probablemente puede estar afrontando problemas de salud. Se están dando ya casos, por ejemplo, son casos extremos, pero que no se conocían en la literatura científica de nuestro país, de diabetes tipo 2, la diabetes que no es por un fallo del páncreas, que sería la diabetes tipo 1, que está, pues te toca y te toca, sino que es la que viene motivada precisamente por un problema de sobrepeso que hace que nuestro cuerpo no sea capaz de mantener el ritmo de producción de las hormonas que regulan el control del azúcar, y por lo tanto hay que ayudarle de una manera artificial. Esto es algo que no se conocía, ¿no? Se están conociendo casos ya incluso de cirugías bariátricas para rebajar el sobrepeso y la obesidad en niños pequeños, lo cual es una cosa también un poco aberrante si miramos la historia de la literatura científica en nuestro país. Son casos extremos y de momento son pocos, pero es que antes no existían. Y luego también hay problemas de estilo de vida. Estamos hablando de chavales que estarán afrontando probablemente problemas de autoimagen, problemas de autoestima, problemas de bullying. Y bueno, pues esto también es algo que, aunque en la parte física no nos pasa factura, sí nos puede pasar factura en la parte psicológica. Y esto no deja de ser también una semilla para un futuro peor. Está acreditado que cuando un niño o una niña padecen sobrepeso u obesidad, tienen bastantes papeletas en padecerlo también de adultos. Por lo tanto, no es algo que pasa cuando pegan el estirón, que también es una de las cosas que se suele decir. Sí, sí. Y los datos nos dicen que las generaciones actuales tendrán una vida más corta, porque la esperanza de vida bajará por este motivo, y una vida de peor calidad, porque la calidad de vida, dado que habrá problemas médicos de por medio, bajará, que las generaciones actuales por este problema. Es algo que no pasa en Europa occidental más que cuando hay guerras, que la generación posterior viva peor y menos que la generación anterior. Esto solo pasaba en las guerras y va a pasar ahora debido al sobrepeso. Vamos a hablar de un poco de responsabilidades y empezar a eliminar la palabra culpa de la ecuación, porque seguramente si empleamos el término culpa es cuando tenemos más problemas para empezar a encontrar soluciones, ¿no? Sobre todo entre padres y madres que no quieren sentirse, ya no digo responsables, que tampoco, pero ni culpables, ¿no? De lo que está sucediendo. Así que primero, culpa fuera, ¿no? Para empezar. Bueno, la palabra culpa tiene dentro una connotación de reproche moral, ¿no? Como alguien es culpable porque ha hecho algo mal. Aquí estamos hablando de un problema donde la responsabilidad estaría muy repartida, puesto que es multifactorial, y además yo creo que efectivamente, como bien dices, hay que quitar esta idea de culpa porque no ayuda a buscar la solución. Cuando a uno le acusan de algo y le dicen que es culpable de algo, lo primero que hace es ponerse a la defensiva, y esto no ayuda a buscar la solución. En cambio, si hablamos de vamos a ser responsables entre todos los actores que actúan en este problema que es multifactorial, probablemente sea una visión mucho más constructiva que nos va a ayudar a encontrar el camino a la solución. La clave es eso, el término multifactorial. No hay una sola causa para la obesidad ni el sobrepeso, sino que hay muchas cuestiones. Muchas tienen que ver con los hábitos, con la alimentación, con el sedentarismo, pero también la industria tiene su papel, la administración tiene su papel. De hecho, los habéis ido repasando a lo largo de toda la guía, ¿no? La guía, como decía al principio, muy exhaustiva, repasando cada uno de los elementos, ¿no? La publicidad, los medios de comunicación, la alimentación en las escuelas, es decir, que no hay un solo factor, y en general todo eso contribuye a esa famosa expresión del ambiente obesogénico en el que vivimos, ¿no? Ambiente obesogénico. Entorno obesogénico, ambiente obesogénico, que favorece la obesidad
Efectivamente, si hubiera solo una causa y estuviera detectada, pues sería fácil actuar. Meteríamos todas las energías en darle martillazos a ese clavo hasta que ese clavo estuviera enderezado, ¿no? El problema es que tenemos muchas teclas que tocar, algunas de ellas son complejas y además requieren recursos, requieren inversiones, requieren gasto público o requieren cambiar hábitos de vida no solo en los niños sino también en los adultos y por lo tanto pues es complejo, ¿no? Por eso la guía lo que hemos hecho ha sido repasar en 10 capítulos cada una de estos factores para profundizar en ellos y ver que realmente para que todo vaya bien pues son muchos los instrumentos que hay que tocar y hay que tocarlos en una melodía bien acompasada, por hacer una metáfora, ¿no? Solo así saldrá bien el concierto de todos los instrumentos que deben ponerse a contribución de solucionar el problema. Vamos a ir repasando algunos de esos puntos. Se han probado muchas cosas, muchas no han funcionado, pero algunas sí. No sé, evidentemente, como es multifactorial, no funcionan al 100% y lo arreglan todo, pero sí que contribuye mucho a solucionar una parte del problema. Por ejemplo, la reducción de la publicidad de alimentos malsanos o alimentos, vamos a llamarlos de otra manera, alimentos que no son alimentos superfluos, ¿no? Sería el término más correcto, dirigidos a la publicidad, a la población infantil, ¿no? Hasta ahora ha regido un código donde la propia industria se tenía que autorregular. Pero parece una barbaridad, ¿no? Y eso se ve que no funciona. En cambio, en países donde se ha regulado, y hay una entrevista precisamente aquí con una persona que habla del tema, en países donde se ha regulado la publicidad infantil dirigida a los niños con alimentos de este tipo, se ha empezado a solucionar un poco el problema. Se ha detectado que el problema se reducía, ¿no? Bueno, está claro que el consumo de un determinado tipo de productos, digamos los que están situados en la parte mala, en la parte superior de la pirámide nutricional de los alimentos, ¿no? Donde se ordenan los grupos de alimentos en función de su recomendación de consumo y de frecuencia de consumo, pues es una de las partes del problema. Y claro, la industria alimentaria, bueno, pues ha hecho algunas cosas, pero los productos de consumo ocasional, pues se consumen de una manera pues más frecuente que esa ocasionalidad de la que se predica, y la publicidad aquí tiene un papel relevante. Hay que pensar que los niños son consumidores de publicidad y de contenidos de una manera muy acrítica. No saben diferenciar. Y algunos adultos también. Claro, pero los niños más no tienen filtro, ¿no? Entonces sí. Hay que ayudarles, y una manera de ayudarles es precisamente que aquel que emite la publicidad lo haga de una manera responsable. El código PAOS es un código de autorregulación que se creó hace ya bastante tiempo, que tiene sus imperfecciones y que además no se cumple siquiera al 100%. Hay estudios que dicen que un porcentaje superior a la mitad de los anuncios de alimentos que se emiten dirigidos a los niños incumplen el propio código que la industria alimentaria se ha dado a sí misma, ¿no? Bueno, pues aquí el gobierno dice que va a elaborar una normativa más estricta que no sea ya de autocontrol, sino que sea una normativa oficial, y esto pues haría que estos alimentos no recomendables pues fueran más difíciles de publicitar y por lo tanto aquí ya llegaría una de las soluciones a una parte del problema. Otra pata de la mesa sería la industria con los alimentos que produce, que evidentemente nunca se puede responsabilizar a un solo alimento, a un solo producto, porque no es responsable, pero algo de responsabilidad hay ahí, porque al final, entre la publicidad, entre el entorno, entre miles de cosas, entre esos alimentos que están diseñados para que queramos repetir continuamente, y más con los niños y las niñas, pues al final alguna parte de responsabilidad también tienen con los productos que elaboran, ¿no? No sé si ahí se puede hacer alguna cosa también, ¿no? Sí, de hecho se están haciendo algunas cosas. Podríamos preguntarnos si son suficientes y si llegan a tiempo, ¿no? Por ejemplo, la reformulación de las recetas, de la composición nutricional de estos productos. Hay una iniciativa de la industria alimentaria de acuerdo con la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende del Ministerio de Consumo en esta configuración gubernamental actual, por la que la ficha técnica de esos 3.500 productos de entre todos los fabricantes pues se ha reducido en azúcar, en sal, en grasas. Podríamos ver si ese porcentaje de reducción realmente marca una diferencia, y también nos podemos hacer la pregunta de si ha hecho falta reformularlos. Bueno, es que igual no estarían demasiado bien formulados inicialmente, ¿no? Y esto ya nos genera preguntas. El problema también está no tanto en el producto individual, porque un producto de consumo ocasional consumido adecuadamente, es decir, de manera ocasional, no es un problema. Pero claro, cuando hoy es un producto de consumo ocasional en el desayuno, otro quizás en la merienda, otro quizás al día siguiente en el recreo, pues ya lo que venía siendo ocasional, pues ya se convierte en habitual.
Y Claro. el hueco que ocupan esos consumos deja fuera de la alimentación aquello que sí debe estar de manera frecuente en la dieta. Por ejemplo, estamos asistiendo desde hace ya tiempo a un abandono, por ejemplo, del hábito de las legumbres en nuestro país, que son alimentos no solo idóneos para los niños, sino para toda la población. O realmente son muy pocos los chavales, y también diría yo los adultos, que llegan a consumir en el día las 3 raciones de hortalizas y verduras que se recomiendan, que junto con las 2 de fruta hacen esas famosas 5 al día de las que tanto se predica, ¿no? Que por lo tanto, no solo es que se coma lo que no se debe, sino que eso hace que no se coma lo que se debe. Y esto hace que el patrón de la dieta mediterránea, que es el que caracteriza la alimentación equilibrada y más saludable a nivel mundial, según todos los estudios, pues sea algo que se está progresivamente abandonando en nuestro país. La administración puede hacer algo al respecto. También se han hecho cosas, ¿no? Se ha subido el IVA de las bebidas azucaradas, por ejemplo. Pero cada vez que la administración, que el gobierno, últimamente, de hecho, habéis entrevistado al ministro de Sanidad en vuestra guía, pero cada vez que el gobierno o que algún miembro del gobierno dice o hace alguna cosa relacionada con la alimentación y con la industria, se le tira a todo el mundo encima como si se estuvieran tocando libertades fundamentales, ¿no? Cuando en realidad seguramente los tiros van por otro sitio, ¿no? Bueno, hay que pensar que siempre que se habla de regular de alguna manera el mercado, pues evidentemente hay intereses de todo tipo y salen a hacer su legítima defensa, ¿no? Pero tenemos que pensar que si los chavales consumen más de lo que deben, es porque eso genera también una venta, y consumir menos significa vender menos, y esto significa tocar la cuenta de explotación pues de los fabricantes de productos de alimentación, que evidentemente pues van a intentar defender sus cuotas de mercado y la producción de sus productos. Y como esos productos mirados de manera aislada no son productos malos, no son productos que generen un problema en sí mismos, mirados uno por uno, sino que es el conjunto de la dieta la que está pues descolocada o desequilibrada. Claro, ahí está la puerta de escapatoria perfecta, claro, ¿no? Se habla de la alimentación equilibrada, se achaca el problema a una falta de actividad física, de sedentarismo. Pues no sé yo si la manera es que se coma menos y se haga más deporte, o igual resulta que como se hace menos deporte, pues hay que intentar adecuar la pauta alimentaria. Probablemente un poco de las dos cosas, ¿no? Y entonces es complejo porque estás tocando un elemento del sistema, pero eso genera vibraciones que llegan a todos los demás elementos del sistema. Y esto es lo que hace que sea complejo de abordar. Avui estem parlant als Sants i Estalvis amb l'Alejandro Martínez Berriochoa, director general de la Fundació Eroski, que acaba de publicar una guia molt interessant que us ho podeu descarregar. A més, és llarga perquè és molt exhaustiva, que es diu Informe sobre Obesitat Infantil en Espanya 2021, on repassa de manera més exhaustiva alguns dels punts que estem tractant avui aquí al programa. Tot això que té a veure amb la indústria, amb l'administració, amb l'entorn obesogènic, amb la publicitat y otra cuestión que también invita a la reflexión, ¿no? Que es la desigualdad social. Es uno de los elementos que también contribuyen a la obesidad y al sobrepeso, ¿no? Los estudios de los progenitores, el nivel socioeconómico son elementos que condicionan también las elecciones alimentarias, ¿no? Y cuando son más bajos, las elecciones alimentarias son peores. Bueno, de hecho se ha acuñado una palabra que ojalá no pase a formar parte del diccionario de las siguientes décadas, que es la pobresidad, la obesidad que viene favorecida por una situación de pobreza, ¿no? Y cuando uno mira las tasas de obesidad y las cruza con las tasas de pobreza infantil, pues va habiendo correlaciones a nivel de, por ejemplo, las comunidades autónomas. Por ejemplo, el dato de los niños en situación de pobreza en Andalucía pues es un 28,5, cuando es un 9,9 en Navarra, y Navarra es la que mejor sale en el ranking de las comunidades autónomas de nuestro estudio, como la comunidad que en conjunto está mejor preparada para un abordaje multidisciplinar de la obesidad infantil, y Andalucía, por ejemplo, sale en el furgón de cola, ¿no? Por irme a los dos extremos. También sucede que las familias que están en una situación socioeconómica más complicada no solamente tienen menos euros para poder dedicarlo a una alimentación más saludable, sino que también normalmente disponen de menos cultura y también disponen de menos tiempo. Y a veces la cocina equilibrada y la dedicación del tiempo a la implantación de hábitos saludables en los niños no solo es una cuestión de dinero, porque un plato de lentejas no es especialmente caro de preparar, pero sí que requiere tiempo, requiere planificación, requiere dedicación, y probablemente el que esté en una situación
más compleja, pues tiene más fácil acudir a una solución de comida rápida, que probablemente sea más encajable en unos ritmos complejos de vida, pero desde el punto de vista de la alimentación saludable, pues no es lo más adecuado. Has tocado antes un poco el tema del sedentarismo, pero también es uno de los elementos a considerar. Cada vez los adultos lo somos, pero los niños y las niñas también son cada vez más sedentarios porque la vida nos lleva allí un poco, ¿no? Y yo no sé si se puede revertir esa tensión que llevamos hacia el sedentarismo máximo, ¿no? Nuestros trabajos nos llevan a estar sentados 6, 7, 8 horas en un despacho, los niños se pasan no sé cuántas horas sentados en la escuela, luego se pasan no sé cuántas horas sentados frente al ordenador o estudiando, lo que sea, pero aquello de jugar fuera y de moverse cada vez se lleva menos, ¿no? También es un elemento que contribuye. Hombre, está claro que el cuerpo humano está diseñado para moverse. Y el equilibrio nutricional tiene como premisa una adecuada actividad física. Si sustituimos la actividad física por estar en un sofá o sentados en el suelo en el patio del colegio jugando con una videoconsola, por irme a la caricatura, pues estamos haciendo algo para lo que nuestro cuerpo no está diseñado por la evolución de la naturaleza. Y tenemos que buscar alternativas que nos ayuden a eso, ¿no? De hecho, cuando uno compara a nivel de comunidades autónomas, pues cuál es el gasto, por ejemplo, en actividad física y en equipamientos deportivos que se dedican al público, pues esto difiere mucho. O cuando uno compara los datos en relación al número de horas que los chavales pasan delante de una pantalla de manera diaria, no ya solo el fin de semana, sino incluso entre semana, ve que los datos son también muy diferentes entre comunidades. Y hay iniciativas muy interesantes en las que no todas las comunidades están participando de la misma manera, ¿no? Hay una muy bonita que se llama Caminos Escolares, que hemos valorado en nuestro informe, que lo que hace es favorecer que los niños vayan y vuelvan de su casa al colegio caminando en vez de hacerlo en un transporte público. Esto tiene todas las ventajas del mundo, descongestiona la ciudad, es menos contaminante y desde luego hace que los chavales lleguen más distendidos. Pero cuando uno mira el porcentaje de escuelas que están metidas en este tipo de iniciativas, pues realmente los datos son muy bajos. Las comunidades que mejor están pues son la gallega con un 17%. Es decir, que hay un 83% de centros en una de las comunidades que más descuella que lo hace mal. Si miramos Cataluña, el dato es el 11,5%. Por lo tanto, el 89,5% de los centros escolares de Cataluña no tienen una iniciativa de este tipo. El campo de mejora es enorme. Es enorme. Absolutamente. Me he apuntado aquí la palabra pobresidad porque es la primera vez que la escucho y me encanta. Bueno, me encanta. Ojalá no existiera, pero sirve muy bien para decir una serie de cosas, ¿no? Estamos hablando de la obesidad infantil y hablábamos al principio de la percepción. Todavía hoy en día también se tiene la percepción de que es solo un problema estético, cuando seguramente es el menor de los problemas, pero es un problema de salud, sobre todo, presente y futura, como decías tú, y también es un problema económico para la sociedad, porque las personas con obesidad nos cuestan dinero, ¿no? También, porque evidentemente la sanidad se debe ocupar de ellas y es lo que tienen que hacer y es su función, ¿no? Pero nos cuestan dinero, de hecho que hay datos, ¿no? 265 euros al año, según la OCDE, ¿no? Por ejemplo, reflejáis en vuestro informe. No sé si es una manera también de convencer a una parte de la población, ¿no? Bueno, yo creo que la manera de convencer es ofrecer la información como es, explicarla y a partir de ello creo que la gente pues ya se pone a pensar, pero que ese dato que acabas de mencionar, que da una instancia, bueno, pues creíble, ¿no? Como la OCDE, supone una factura enorme en sanidad, enorme. Hay que pensar que las enfermedades ligadas al sobrepeso y la obesidad son enfermedades que tienden a cronificarse. La hipertensión, los problemas cardiovasculares, la diabetes. Cuando una persona es diabética, lo es hasta que se muere. Y eso significa que durante décadas va a estar haciendo uso de los recursos de la sanidad pública. Y esto, evidentemente, es una factura que pagamos entre todos, ¿no? Y que estará restando recursos a otro tipo de necesidades que también la sociedad tiene y que podrían quizá no ser tan evitables como a priori parece que lo puede ser la obesidad. Por lo tanto, hay una factura económica real. Pero la factura es mayor que la factura económica, porque tenemos que pensar en esa factura de pérdida de calidad de vida, de problemas sociales, la gordofobia, ¿no? De la que tanto se habla a la hora de encontrar un empleo, de tener una relación social satisfactoria, de poder hacer una actividad física de una manera satisfactoria, los problemas de autoimagen que muchas veces los chavales tienen por este problema, los trastornos en la conducta alimentaria que a veces vienen desencadenados por no estar uno a gusto
con su cuerpo, ¿no? Pues bulimias, anorexias, en públicos que son especialmente sensibles, como el público infantil o los adolescentes, ¿no? Por lo tanto, si sumamos la factura que tiene todo eso, es una factura que como sociedad estamos pagando de una manera silenciosa y no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Y este informe lo que pretende ser, pues es también un aldabonazo, ¿no? Que genere un movimiento de conciencia y que nos ayude a empezar a decir, vamos a cambiar las cosas. Antes de acabar, Alejandro, hablame un poco de la Fundación Eroski, porque no solo con este trabajo habéis hecho pues un trabajo excelente, sino que lleváis mucho tiempo haciendo divulgación, y divulgación muy buena, divulgación basada en evidencia científica, que no siempre suele suceder, sobre temas de nutrición y salud y hábitos saludables en general, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de hacer esa divulgación? ¿De dónde nace? Bueno, esto nace desde hace ya muchos años. Eroski es una empresa de distribución que todo el mundo conoce, pero además de ser pues la tienda donde uno va a hacer la compra, ¿no? Y en ese sentido sería algo parecido a lo de otras compañías, pues es una organización de consumidores. Eroski fue fundado en el año 69 por los consumidores y esto es algo que marca mucho esta mirada social. A partir de ahí dedicamos el 10% de los recursos anuales a nuestra fundación, que de una manera independiente al negocio principal tiene como misión la información y la formación de los consumidores en cuestiones de hábitos de vida saludable y, lógicamente, al ser la fundación de una empresa de distribución alimentaria, pues lo centramos mucho en lo que es la alimentación, que es el tema que nos ocupa más, ¿no? Consumer, que es nuestro proyecto informativo desde hace casi ya 50 años, porque nació en los años 70, pues de manera ininterrumpida pues ha venido editando su revista mensual, también su portal web a partir de los años 90, donde ofrecemos información, como tú decías, basada en la evidencia, veraz, amena, práctica y accesible, porque es completamente en abierto y completamente gratuita para quien quiera visitarla desde cualquier sitio, ¿no? No hay ninguna necesidad de ser, por supuesto, cliente de Eroski ni nada de esto. También tenemos un programa muy interesante en relación con la obesidad infantil, que es nuestro plan Energía para Crecer, que lleva ya más de un lustro de vigencia, que es un plan educativo en alimentación y hábitos saludables, porque en un momento dado vimos que no solamente había que informar, sino que había que irse con los chavales a las aulas de los colegios a poner allí nuestro granito de arena, ¿no? Es un programa que cualquier centro escolar puede elegirlo y adherirse a través de la página web, sin barreras, también de manera gratuita. Se descargan los contenidos para impartirlos en el aula y tiene con eso pues una herramienta poderosa para poder ordenar pues la formación de los chavales en estos temas, ¿no? Y son ya pues más de 1,5 millones de alumnos y varios miles de colegios los que han decidido en estos años apuntarse a nuestro plan educativo, lo cual pues está muy bien. Pues esta mirada social, esta mirada de transformación social que es muy propia del movimiento cooperativo es lo que insufla, ¿no? los programes i les iniciatives de nuestra fundació. La veritat és que és molt recomanable passejar-se per la pàgina d'Eroski Consumer i veure tots els temes que tracten, perquè, com deien, ho fan amb els millors professionals, amb nutricionistes, dietistes, nutricionistes de molt bona reputació, que es basen en l'evidència científica i no en experiències així estranyes i que diuen les coses com són. De vegades no són agradables, però val la pena sentir-les. I en el cas de l'obesitat també de vegades no volem sentir el que ens han de dir sobre les nostres criatures, sobre els nostres fills i les nostres filles, però cal sentir-ho perquè sense informació no tenim armes per treballar. I la informació en aquest cas ve precisament d'aquesta guia Informe sobre obesidad infantil en España 2021 de la Fundació Eroski. Alejandro Martínez Bergochoa, director general de la Fundación Eroski, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.